Bueno, en el día de hoy la idea es hablar un poco sobre el concepto de realidad o de lo real versus la realidad. Como ya les decía, mi nombre es Álvaro y en Twitter me conocen por All Sound, así que pueden seguirme por allí. Entonces, ¿de qué va el tema este de la realidad o de lo real versus la realidad? Es una idea que distingue en forma muy sintética todos esos conceptos que existen en el mundo y que los tomamos por reales, entre comillas, más que nada porque existen los humanos. Si no existen los humanos, esos conceptos no existen. Como dijera nuestro amigo, es mucha falopa toda esta idea, ¿verdad? Así que bueno, por ejemplo, las fronteras. Las fronteras es algo que, que son totalmente acordadas por los seres humanos, si bien perfectamente podemos hablar de, de que puedan existir fronteras geográficas, ríos, montañas, etcétera, que quizás poblaciones en diferentes etapas de la historia de la humanidad se han, se han agrupado por eh, cuestiones lingüísticas, culturales, no sé. En realidad, digamos, y disculpen el uso de la palabra real, realidad media en forma intercambiable, en lo real, digamos, no existen. Lo vemos, por ejemplo, si analizamos un poco la biología, cuando vemos la presencia de una especie en el continente, por ejemplo, en América Latina. El puma no tiene idea de que hay una frontera en el río Cuareim entre Uruguay y Brasil. Quizás le costará cruzar el río o no, pero más de eso no le interesa. Ponerle a nivel natural es como también la idea del Amazonas. Es una selva que pertenece tanto a Colombia como pertenece a Colombia como a Brasil. Entonces, bueno, la idea de la frontera y todos esos límites es algo completamente inventado por nosotros los humanos, pero que no son parte de lo real. Y ya de a poco vamos a ir viendo por qué esta distinción es muy importante. Otra cosa, tengo noticias. El dinero es algo que acordamos completamente los humanos a darle valor a unos pedazos de papel, digamos. Que en realidad esos pedazos de papel, como bien dicen, no sé si lo dicen en español, pero en inglés, es como que el dólar, si no me equivoco, te está dando, es legal tender, o sea, está exigiendo que a la presentación de un dólar em, me tengas que dar un objeto equivalente a ese valor, que alguien decidió que ese objeto vale ese valor también, ¿no? Pero es totalmente acordado entre los humanos, digamos, decir, o entre las sociedades modernas incluso, que esos papeles valen tanto, que esos papeles se guardan en el banco, que el Banco Central del país decide cuánto vale ese papel, que mañana hay un problema, como pasó en Argentina el año pasado, hubo un cambio político y alguien decide el peso argentino no vale más, etcétera, etcétera. Y de repente, por ejemplo, me recuerdo cuando era chico, en la década de los 80, finales de los 80, Uruguay, aparte, pensemos en los nombres incluso. Uruguay generalmente, por ser em, de cultura española, digamos, tuvimos el peso, ¿verdad? De repente cuando yo era niño eran los nuevos pesos, que cuando a finales de los 80 se le quitaron 3 ceros, o sea, todo lo que costaba 1.000 pesos pasó a valer un peso. Y el nuevo peso dejó de existir. Pero tuvimos mucho tiempo los billetes de 5.000 pesos, de 10.000 pesos. Me acuerdo, por ejemplo, también cuando era niño, yendo en el centro de Durazno, mirando vidrieras con mi madre, salíamos a pasear.
un robot que a mí me gustaba costaba 10.000 pesos, algo totalmente inalcanzable. De un día para el otro pasó a costar 10 pesos. Lo mismo en Europa, cuando en el sur de Italia se decreta que se empieza a usar el euro. eh, a mí me cuentan amigos napolitanos que de repente el café pasó a costar muchísimo más caro de lo que costaba antes, por ejemplo. Los grandes problemas de los italianos, el precio del café, ¿verdad? Y bueno, podemos seguir. Cuando hablamos de las fronteras recién, de repente en un momento llegan los nacionalismos en Europa y se decide que todas diferentes repúblicas, por ejemplo, que había en Italia, ahora pasan todos a ser italianos. En Uruguay y en Argentina, por ejemplo, muchos tenemos ancestros que vienen de Italia y se puede, por ejemplo, aplicar para tener un pasaporte italiano. Pero como Italia existe como país, no sé si de 1863, 64, como no me recuerdo exactamente la fecha, personas que viajaron a Uruguay o Argentina antes de esa fecha no son italianos ante la ley. Entonces, otra cosa totalmente ficticia, ¿no? La nacionalidad. Pero bueno, sigamos porque hay más ejemplos. Y acá viene algo que hoy en día, con todos los problemas que estamos viendo en Estados Unidos de Black Lives Matter y demás, y también los vemos en América Latina, en Uruguay, en Argentina, nosotros nos ponemos de acuerdo en decir que hay un orden institucional. ¿Quiénes son encargados de mantener ese orden? Llámese la policía, jueces, etc. Y autorizamos a ciertas personas, los policías, por ejemplo, a cometer actos que para otra persona serían completamente ilegales, ¿no? Fuera de ese orden institucional. Eso es algo que es totalmente ficticio e inventado por nosotros. Sí, en parte podríamos decir es requerido para vivir en sociedad. Estamos totalmente de acuerdo. Pero el tema es el siguiente. Tenemos que entender cuando hablamos de la realidad versus lo real, dar un paso atrás y preguntarnos, ok, ¿qué cosas que tomamos como naturales, normales, en realidad provienen de este orden institucional? El hecho, por ejemplo, que voy a hablar más adelante del lenguaje. El orden institucional impone un lenguaje. Y si vos querés hacer algo conmigo, Estado, o me hablás, por ejemplo, en español, o no sé lo que estás diciendo. Me importa poco si incluso te entiendo o no te entiendo. Puede que te entienda, pero a mí, Estado, me hablas en español, por ejemplo, en el caso de Uruguay. Había leído por ahí que, por ejemplo, en el norte de Uruguay, en la frontera con Brasil, ahí tenemos lo real. En lo real hay como un flujo de español hacia el portugués, que conocemos como portuñol, que no hay un portuñol, hay muchos portuñoles, por supuesto. Entonces ese flujo no está dentro del marco legal que oficializa el español como lenguaje. Entonces los niños en el norte de Uruguay tenían el problema de que no se podían adaptar a los planes escolares porque en sus casas hablaban portuñol, no español o castellano, como se quiera decir. Entonces, bueno, tenemos ese orden institucional que nos impone muchísimas cosas y desde chiquitos, en cierto aspecto, se nos adoctrina a aprender todos esos rituales que hacen que, por ejemplo, uno sea uruguayo. Amar la bandera, o respetar la bandera, respetar el himno nacional, saber cantar el himno nacional, saber las fechas patrias. En Uruguay hablamos castellano, no hablamos otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, más adelante, como les digo, lo vamos a ver esa noción. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto la novela policíaca? ¿Ok? Nuevamente, acá podemos traer a nuestro amigo diciendo, ¿qué tiene que ver la novela policíaca? ¿Ok? La novela policíaca es algo que surge en Europa, es netamente europea. Acá me dice, muy bien, me dice Dave me dice que en Uruguay no se comparte el mate. Les aclaro que eso no es así. En Uruguay se comparte el mate entre amigos, con extraños no se comparte el mate.
porque nosotros previmos que iba a venir el coronavirus y por ende asumimos que en cierto rango social podíamos compartir el mate y en otro no. Pero también es una, es una noción totalmente eh, ficticia, llamémosle. En fin, volviendo al tema. La novela policial es europea. ¿Y por qué es europea? Porque la novela policial surge en el siglo XIX y depende en parte de la creación del Estado moderno. Así que ya vamos a ir armando por qué era tan importante todo esto de la realidad, lo real y cómo la novela policial es un buen ejemplo, o policíaca, es un buen ejemplo de esto que les digo. Como decía, es del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Un autor que tengo por acá, denme un segundito, que como siempre digo, tengo muchos libros y no quiero tirar nada. Este autor lo voy a estar mostrando más adelante, se los recomiendo, se llama Luc Boltanski, francés, y tiene un libro que se llama Enigmas y complots, una investigación sobre las investigaciones. ¿Qué pasa? Cuando surge el Estado moderno, entre otras cosas, surge la novela policial. Vamos a ver ahora por qué es requerido el Estado moderno. Pero lo que dice Luc Boltanski es que situar una novela policíaca, supongamos, en Grecia del siglo III a.C., por decir un ejemplo, es anacrónico, porque no están dadas las condiciones sociales en aquella época para que exista el pensamiento que requiere la novela policial, que ahora lo voy a explicar qué es. Y ahí, por ejemplo, pueden ver otra cosa. El uso del tanto antes de Cristo, otra convención, los años, ¿por qué los contamos desde un momento, los contamos de otro? Sabemos que en otras sociedades o culturas tienen diferente conteo de años. En China el año empieza en diferentes fechas que nosotros, se guían por un calendario lunar, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que nosotros pelearíamos por ellas cuando en realidad son acordadas totalmente. Así. Y disculpe que me divague, me encanta divagar, pero nosotros en el hemisferio sur todavía tenemos la contra de que muchas de las tradiciones están basadas en los ciclos de primavera, otoño y demás del hemisferio norte. Por eso, por ejemplo, y pueden contar cuántas veces digo por ejemplo, por eso tiene sentido que Jesús renazca o resucite en primavera. Para nosotros pasa en otoño, es como que está al revés. Lo mismo pasa cuando Dante Alighieri se escapa del infierno, hay toda una relación norte-sur que se nota que es una novela escrita en el norte. Para China, el centro es el sur, porque el sol está en el centro cuando pasa por el sur en el cielo, ¿no? Entonces, hay todo un tema de convenciones que nosotros en el hemisferio sur importamos cultura del norte, por ser una sociedad de inmigrantes, entre otras cosas, y ni siquiera nos cuestionamos por qué esas cosas para nosotros deberían ser normales, cuando en realidad es totalmente traído de otro lado, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la novela policial, ¿por qué se relaciona con el Estado? Porque la novela policial parte de que exista un enigma. ¿Y qué es un enigma? ¿Qué se define por enigma en este caso? El enigma, o los enigmas, que como ven ahí viene del libro de Boltanski, es un acontecimiento que llama la atención destacándose ante un fondo. Ese fondo es muy importante. El fondo está determinado por las autoridades educativas, por ejemplo, y por las costumbres. Entonces nosotros tenemos esa escuela que nos enseña, por ejemplo, qué es el uruguayo, que como dice Dave no se comparte el mate, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para una novela policial, un enigma sería ver por qué fulanito, cuando estamos investigando ese crimen, compartió el mate con un extraño. O por qué algo que en Uruguay no se hace, que es pedir mate, porque está como mal visto estar pidiendo mate a alguien que uno no conoce, que a mí amigos argentinos me decían que en Argentina así se hace. Cuando pase cualquiera de esas dos cosas,
eso estaría rompiendo con esa parte educativa o ese fondo. Entonces, para que algo se declare crimen, se declare alguna situación rara que va siguiendo el detective, se requiere que haya algo que estabilice la realidad y que diga, dentro de estos parámetros nos movemos y salís de acá, no sirve. Entonces el enigma irrumpe en la realidad como que raja ese tejido que se formó de la realidad y muestra otra cosa rara. ¿Qué pasa? Esa cosa rara hay que explicarla, si no vivimos con cierto sentido de desasosiego, ansiedad, no sé, porque hay algo raro que está pasando que no tiene una explicación. Y ahí es donde entra el detective en el caso de la novela policíaca, que por ejemplo no es lo mismo que la novela que puede ser de ciencia ficción o de fantasía, porque en la novela de fantasía o en los mitos se puede utilizar, por ejemplo, la idea de un dios que explica el por qué pasó tal cosa y fin de la historia, no hay nada más que investigar. En la novela policial no, todo tiene que ser dentro de la razón. Y también, como sabrán, la razón, ese imperio de la razón, tiene mucha fuerza en el siglo XIX, aparece se inventa la ciencia como tal, con ese nombre y con esa definición. Eh, Surge en Inglaterra la ciencia como nombre y los científicos como algo que se hace como una profesión. Surge en Inglaterra en el siglo XIX también, cuando Babbage, el matemático este que crea la primera computadora, por decir de una manera, en ese ciclo, eh, quiere describir esa actividad que están desarrollando él y otros personajes de Europa. Entonces Mary Somerville, una mujer que fue el tipo de las matemáticas más importantes del siglo XIX, escribe un paper sobre esa actividad y hay quienes le hacen como una reseña al paper y inventan la palabra científico, ciencia además. Y hablando de ciencia, tenemos a Thomas Kuhn que habla de los paradigmas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay muchas cosas que irrumpen en ese seno de la realidad, muchos enigmas, incluso pasa que el paradigma actual se rompe y se reemplaza por uno nuevo. También puede pasar eso. No necesariamente eso que está tan establecido por el Estado se va a mantener de por vida. Hoy en día lo estamos viendo mucho con el feminismo, las diferentes sexualidades, los problemas de género, los problemas del lenguaje inclusivo, etc. O sea, todas esas cosas son lo real, o sea, lo que es, entre comillas, irrumpiendo en la realidad que aceptamos. Nosotros tenemos una sociedad que acepta, por ejemplo, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Después empezó a ver que eso no era, esa realidad no representaba el mundo real, porque había muchas parejas que vivían de esa otra, eh, o sea, no estaban conformadas por hombres y mujeres exclusivamente. Entonces pasaron a haber leyes de matrimonio igualitario, como pasa en Uruguay. Mi esposa el otro día me hablaba de un problema que hay acá con refugiados, donde si bien ellos se casaron por su iglesia eritrea, si no me equivoco, uno de ellos no es reconocido por el Estado suizo como refugiado, o sea, no tiene el estatus o el estado de refugiado. La mujer sí. Entonces, ante la ley suiza, a pesar de que están casados y que son una pareja, no los reconoce como tal. Entonces, puede llegar un momento donde hay miles de personas en ese estado de que sí están casados, pero no son reconocidos porque uno es refugiado y el otro sí, el otro no, que es todo papeleo, digamos, ante que eso quizás cree un nuevo paradigma, o sea, ese enigma deje de tratarse como tal y se incorpore al orden, digamos. Entonces, como le decía, se necesita esa realidad totalmente estabilizada. ¿Por qué? Porque el detective que va a seguir en forma lógica y en tratar de entender qué está pasando, no puede hacerlo sobre algo que está totalmente variable. Y esa variabilidad, antes, si de un estado que imponga la realidad, digamos, no es posible tenerla. Por eso es que en parte surge en esa época la novela policial, surge en Inglaterra y en Francia. Entonces, como les decía, tenemos el Estado
el cual pretende reducir la separación entre la realidad vivida y la realidad instituida. Entonces, al Estado de por sí, o sea, siempre va a tener como una especie de status quo, pero de repente hay muchas personas que no conforman al matrimonio tradicional, digamos, y el Estado o los declara totalmente transgresores, o llega un momento que está la presión que, que se los acepta, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos ese rol que está ocupando el Estado de hay un mundo real con cosas que suceden y de repente yo tengo ciertas leyes, ciertas normas con las que rijo lo que sí pasa y lo que sí está bien. Um, y en eso, por ejemplo, tenemos el rol de la prensa. La prensa transmite lo que el Estado quiere, o sea, y sea de izquierda, de derecha o de lo que sea que fuera un Estado, la prensa no puede estar hablando de esas otras alternativas. Quizás vemos alguna vez que se dice, ay, no se le da voz a tales y cuales personas. Tales y cuales personas nunca vas a escuchar de eso. Y, exacto, porque en ciertos aspectos está mostrando ese orden y las cosas son noticia, las cosas que se salen de ese orden. Pero las cosas que proponen un nuevo orden no son noticia, digamos. Para eso escribí en una revista científica o en una publicación X. Pero la prensa como noticiero está diciendo, este es el mundo real, estas cosas pasaron que más o menos se salen de lo que nosotros entendemos por real. Y esto fue como la policía la arregló, como el juez la arregló, como una maestra hacía tal cosa o maestro, él fue suspendido por hacer lo que no se debía, etcétera, etcétera. Pero por un lado va por ahí. Rara vez vemos que la prensa entra e irrumpe con algo, por más que incluso los periodistas estén de acuerdo con ese algo nuevo. Pero hay como una supuesta imparcialidad, donde la imparcialidad tiende a esa realidad instituida. Bueno, todo esto dice Boltanski. El Estado trata de unir en una síntesis indisociable la realidad vivida por las personas individuales, cuya multiplicidad es reabsorbida por su pertenencia a una misma nación. Y acá está el problema también de la idea de nación. La idea de nación surge en el siglo XIX también. Entre otras cosas, surge la necesidad de una lengua que unifique una nación. Por eso en Suiza, por ejemplo, cuéntenlo como le decía a las veces que digo por ejemplo, en Suiza es un gran problema la idea de nación cuando hay tantas lenguas. Hay 3 lenguas oficiales, alemán, italiano y francés. Está el suizo-alemán, que es la lengua de uso común en la región alemana de Suiza. Cuando digo región alemana o región italiana me refiero a la región de Suiza donde se habla alemán, no que pertenezca a Alemania. Después tenemos Graubünden, si no me equivoco es el cantón más grande que tiene Suiza, o sea, la provincia más grande que tiene Suiza, donde se habla reto-romano, una lengua derivada del latín, que es como la cuarta lengua que a veces aparece, a veces no aparece, en los billetes la ven, en otros lados no la ven a esa lengua. El reto-romano, si no me equivoco, tiene unos 10 dialectos. El suizo-alemán tiene tantos dialectos como ciudades donde se hable, por decir una manera, o cantones. Entonces, esa multiplicidad se absorbe y se dice, no, somos todos una misma nación. Esto fue un problema, por ejemplo, cuando los europeos van a Asia. Miren, abran un mapa, disculpen, no lo tengo ahora, abran un mapa y vean la frontera de Siria y todos esos lugares que son líneas rectas, Argelia en África y demás. O sea, se vino y se trazó, de acá para acá es esto, de acá para acá es lo otro. Y ahí se empieza a buscar una identidad. Esa identidad en parte se encuentra muchas veces con un mismo lenguaje, a pesar, como les decía, de la multiplicidad. En Uruguay tenemos la manera de hablar más del norte, quizás centro del país, como se habla en la capital y como se habla en la zona fronteriza con Brasil, en Rocha, que se usa mucho más el tú, no tanto el vos. Entonces, eso no me importa. Somos todos uruguayos, todos hablamos español, todos pertenecemos a la misma nación. Y como dicen también los lingüistas, cuando hablamos de dialectos versus lenguaje. El lenguaje, se dice, es un dialecto que tiene un ejército para respaldarlo. Piensen en América Latina, por ejemplo.
¿Por qué hablamos español en América Latina? Yo dudo que a los nativos americanos, por ejemplo, estuvieran tan desesperados por leer a Don Quijote o al Cid Campeador que decidieron todos en unísono decir, vamos a hablar castellano. No. Vino alguien con un fusil o con lo que fuera que usas en aquella época y dijo, acá se habla este idioma o con nosotros no hablas. Tenés un problema legal, lo hablas en tal idioma. Viene un edicto del rey que te dice tal cosa, es en este idioma. Si no lo entendés es tu problema, pero así está hecho. Entonces, eh, el Estado intenta cumplir esa función que ven ahí. Luego surge la estadística. Y esto es algo que a mí, o sea, honestamente, cuando Boltanski lo explica, nunca me he dado cuenta que la estadística habla del Estado. Nosotros pensamos en la estadística, pensamos en números, gráficas, cosas que explican un censo o lo que sea. La estadística en realidad fue la ciencia en su momento, ciencia que buscaba explicar el Estado y regularizar los temas del Estado. Como verán, no tengo idea cuál es la siguiente slide, así que no estaba viendo que si tenía algún ejemplo. Pero bueno, en la estadística, por ejemplo, se dice, si sos menor de 12 años, sos un niño. Luego sos adolescente. Con 18 años, sos mayor de edad. Eh, Hay tantas personas de tal y cual raza, por ejemplo. Eh, Tanto número de liceales aprueba o no aprueba el liceo. Um, no sé, diferentes patrones o valores son tomados por la estadística y se intenta regular por el Estado qué es lo que hace. Si estás con menos de tal dinero, estás en pobreza. Si tenés más de tal dinero, no estás en un estado de pobreza. Por ende, no te toca ayuda económica del Estado. ¿Cuántas madres estarán deseando obtener quizá ayuda económica del Estado porque viven en un barrio diferente que la estadística no cubre o tienen que trabajan muy lejos de donde viven y necesitan apoyo para el viaje o para sea tomar un ómnibus o pagar el combustible, lo que sea? Pero la estadística dijo, no, ganás de acá para arriba, por ende no te corresponde tener tal y cual ayuda. Entonces, el Estado, la estadística, son todas cosas que suceden en el siglo XIX que intentan racionalizar la realidad, que intentan cortarla y segmentarla. Y como digo, todo eso es una ayuda la, para que ese razonamiento que requiere la novela policíaca se haga efectivo, digamos. Entonces, la realidad social está compuesta por entidades diversas. Por ejemplo, tenemos colegios de abogados que pueden tener una institucionalidad que aceptamos que es como tal, porque, por ejemplo, aceptamos que una universidad puede otorgar diplomas de abogacía o de medicina y no yo imprimiéndolo en mi computadora, por ejemplo. Entonces, en muchas cosas es útil. Es útil saber que cuando voy al hospital me va a atender a alguien que sepa lo que hace. Pero también sabemos que en otras profesiones que quizá no tengan tanto riesgo para la vida, hay personas que no pueden ejercer porque no tienen el diploma que le otorga X o tal institución que nosotros aceptamos. En Durán está el caso, que no quiero nombrar a la persona, pero está el caso de una persona que hace mucho trabajo con música, que hace trabajo educando niños con música y si no recuerdo el año pasado fue cesado, o sea, no se lo volvió a contratar para dar clases de música en las escuelas porque no tenía un título de docente. No importaba que también la persona hiciera o dejase de hacer música, que tan felices fueran esos niños aprendiendo con él, lo importante es que no haya un título. Entonces por eso no estás aceptado dentro de esta realidad. Las clases sociales, fue algo que alguien vino y dijo, sos pobre, sos rico, sos clase media, no, vos sos clase media alta, y vos sos clase media baja, y vos sos no sé qué sos. Entonces, todo eso es totalmente, es una convención, pero no parte de la realidad, digamos.
Esta realidad social también tiene arraigo local. En Uruguay, probablemente pase lo mismo en Argentina, tenemos la gente que es del interior versus la gente que es de la capital. Y ya ser del interior implica muchas cosas, incluso del lenguaje despectivo. Lo mismo pasa con la gente de la capital. Y no se sabe que muchas veces la gente de la capital son gente del interior que está viviendo allí y un largo, etcétera. Pero nosotros tenemos todos estos estereotipos sobre quienes nos rodean. Y esos estereotipos, ya vamos a ver más adelante, son muy esenciales también para la novela policíaca, porque la novela policíaca nos tiene que decir a nosotros, el sospechoso es una persona de clase baja, y nosotros tenemos que saber inmediatamente qué entienden la novela o la sociedad por esa persona de clase baja, por ejemplo, y que no haya mucha cuestión, mucho cuestionamiento, sino que, ok, este estereotipo es el que hizo el mal. Este estereotipo no puede ser criminal porque es una persona de bien, es una persona rica, es una persona no sé qué. Entonces siempre o sea, la novela policíaca requiere estereotipos o estas entidades de las que ahí menciona. Requiere de costumbres. Nosotros o sea, la novela policíaca hace que sea raro que alguien esté compartiendo mate, como decía la persona hoy. Porque generalmente, como decía, no se comparte entre conocidos. Entonces, todas esas costumbres, todas estas entidades nos van a situar en ese marco en el cual luego el detective va a ir por esto, por esto, por esto, por esto y aquello, fue fulano o mengano el que cometió el crimen. Y otra parte que es de la realidad social, que ya estaba hablando, es el lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, sí o sí tengo que hablar de la idea, muy entre comillas, de lengua materna. Es una idea hiper ficticia. Y tenemos a un par de filósofos franceses, Deleuze y Guattari. Estos probablemente ya lo conozcan. El libro se llama 1000 mesetas. Y en ese libro ellos dicen que no existe la lengua madre o la lengua materna, sino una toma de poder de una lengua dominante en una multiplicidad política. Y ahí tiramos el micrófono y podemos cerrar la charla. O sea, siempre nosotros, y cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, y se discute la idea de si está bien el lenguaje inclusivo, si está mal el lenguaje inclusivo, defendemos la RAE, por ejemplo. La RAE no me deja hablar, parece que hay gente que dijera. Si la RAE no me deja, no puedo decir. No entendemos que las lenguas maternas, como nuevamente dice acá, son una toma de poder de una lengua dominante. No existe el uruguayo. Existen diferentes cosas que varían según quién habla en qué región. Lo mismo el castellano a lo largo y ancho del continente americano y España y Guinea Ecuatorial. Entonces, no es... es una idea que podemos hasta discutir, la idea de la lengua materna, pero que el Estado sí o sí la requiere para estandarizar cómo hablan las personas que allí viven. Entonces, otra cosa que dicen Deleuze y Guattari es: la maestra no se informa cuando pregunta a un alumno, ni tampoco informa cuando enseña una regla de gramática. Da órdenes, manda. O sea, nos habla como desde un punto de vista totalmente retórico de las preguntas de la maestra, o el maestro, para ellos son la maestra, ahí vemos también. Y lo que importa es que nosotros entendamos las reglas gramaticales. Eso es lo importante. Porque el lenguaje y la gramática es como la tiranía principal de la cual no podemos escapar. Si nosotros queremos pertenecer a una sociedad, interactuar con esa sociedad, o respetamos esa imposición del lenguaje y de su gramática, o estamos excluidos casi que totalmente de ella. Entonces, no finaliza porque el libro continúa, por supuesto, pero finalizando con ellos dicen: el lenguaje ni siquiera está hecho para que se crea en él, sino para obedecer y hacer que se obedezca. Entonces, no sé si acá
ponemos pausa, tomamos un matecito, pero bueno. Nuevamente, no importa esto, piensa en esto. No importa que yo haya entendido. Lo importante es que te voy a corregir. Generalmente cuando una persona le corrige a otro, le dice, no, no se dice así, se dice así, lo está indoctrinando, más allá de que lo esté ayudando, por supuesto, lo está adoctrinando, y lo entendió. Pero la lengua materna que me impuso el Estado me dice que así no se habla de esta otra manera, y si no hablas de esta otra manera, te vamos a mirar raro, te vamos a mirar como alguien de afuera. Entonces, es muy mind-blowing, llamémosle en inglés, que cuando nosotros estamos corrigiendo a alguien ya lo entendimos. Ya entendimos perfectamente qué quería decir esa persona, pero necesitamos marcar, decir, si no hablas de tal manera, no perteneces a este grupo. Como dice la cita, el lenguaje ni siquiera está hecho para que se crea en él, sino para obedecer y hacer que se obedezca. Para las personas del interior, aquí no le dijeron que no nos comamos las heces. No se coma las heces, ¿no? Como hablamos, es durazno, no es durazno donde nosotros venimos. O, miren esto qué interesante. ¿Cuántas veces pasa que alguien viene de afuera, estuvo viviendo mucho tiempo en España, en México, lo que sea, y se le dice, ahora hablas como gallego, ¿no? Para que vean la importancia de cómo hacer obedecer incluso las normas regionales del lenguaje. Imagínense un bebé, un niño de 2 años que aprende a hablar español, castellano, en Uruguay o en Buenos Aires, pero habla con un castellano 100% con acento y uso gramatical y verbal de España. O sea, estaría mal. No sería totalmente inconcebible. Todo el mundo lo corregiría hasta decirle no. Tenés que decir sentate en vez de siéntate. Y cualquier cosa por el estilo. Llovió y no ha llovido. Por ejemplo, la diferencia de conjugación verbal que hay entre la península y América, ¿no? O regiones de América. Entonces, nuevamente, esas instituciones que se nos imponen y o las seguimos o nos vamos. Y miren esto otro que a mí me causa mucha gracia cuando discutimos en español rioplatense, sobre todo, de estar en contra del lenguaje inclusivo, que por cierto, a nadie lo obligan a hablar en lenguaje inclusivo. Uno habla o no habla si no quiere. Si alguien dice todes y vos le decís no, se dice todos, estás mostrando que entendiste perfectamente. Entendiste lo que la otra persona te quiso decir, pero decidiste corregir. Entonces, esto es un ejemplo que saqué de un libro que habla de los italianismos en el español rioplatense. Y nosotros cuando alguien está loco, digamos, como dice ahí el ejemplo, no está en sus cables, decimos que esa persona tiene un corso contramano. Y en Uruguay, corso se le dice al carnaval. Pero claro, yo cuando era niño decía, ¿por qué corso contramano? ¿Qué tiene que ver el carnaval con estar loco? En realidad, corso, la palabra que viene del italiano, es calle principal en italiano, o es calle, ¿no? Entonces, tener o ir en contramano en una calle indicaría en cierto aspecto estar loco. Y bueno, y con toda esta relación que estamos hablando de las normas que se nos imponen y lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Pero vean, como nosotros usamos un significado del italiano totalmente traído a nosotros por inmigrantes, como naturalizado, como español, cuando ni siquiera lo ves. Entonces, si queremos defender ese español puro, entendamos que el español puro no existe, nunca existió. Un día, como pasó en Italia, en Francia y en España, se crearon las academias. La Real Academia Española es una de ellas. Intentaron estandarizar la lengua, estandarizar el uso,
El Quijote, por ejemplo, que hoy es celebrado, en su momento se consideraba una de las peores obras literarias que existían. Después surgió otra nueva ola que revitaliza el Quijote, por ejemplo. Entonces digo, pelear por el lenguaje es volver al texto este, ¿no? Está para obedecer y hacer que se obedezca. Que esto no está diciendo que escribamos como querramos, porque si bien podemos escribir como querramos, si nosotros estamos escribiéndole, por ejemplo, a la universidad para solicitar un aplazo de los exámenes o a quien sea, necesitamos seguir ese español estándar, ¿no? Pero siempre van a haber rupturas. Y esas rupturas, sea por la cultura popular o lo que sea, van a empezar a filtrarse en el lenguaje más aceptado. En el español rioplatense pasó con el tango. Toda la lengua de los italianos, el cocoliche, era lengua que se hablaba mucho en las cárceles para, para que los policías no entendieran de qué estaban hablando. Ahí vemos nuevamente la lengua oficial de los policías versus la lengua del que está preso en la cárcel. Y todo ese lunfardo, es el berre, el hablar al revés, que tenemos en el bolonqui, todas esas palabras que utilizamos, se filtran en el tango, la música de la clase baja, de repente a la clase alta le gusta el tango, la acepta, esas palabras se hacen populares, hoy en día son parte de nuestro léxico rioplatense. Nadie se queja. En su momento había que pelear para que no entraran, porque a la lengua hay que obedecerla. Bueno, continuemos. Entonces, en síntesis, el Estado siempre está como en contra de lo transgresor. Y acá tengo una idea de un libro que les recomiendo, de una autora española, se llama Olaya Castro Hernández, aquí, que se llama Entre lugares de la modernidad, filosofía, literatura y terceros espacios. Y lo que ella habla es que tenemos ese círculo y tenemos los puntitos chiquitos que serían los que están en la periferia, y el centro es lo que está aceptado. Entonces, ese centro versus periferia es que tenemos un sistema que siempre va a reabsorber a cualquier tipo de novedad estética, social o epistemológica, lo que sea, siempre va a intentar reabsorberlas como propias. Necesita también de la periferia, de todos los marginados, para mostrar cómo acá vivimos en libertad, vivimos en democracia, tenemos órdenes y leyes. Y cuando absorbe esas cosas de la periferia, ya les voy a mostrar un ejemplo, desactiva los mecanismos de detonación, dice. Y tenemos que hay discursos periféricos que pasan a ser canonizados. ¿Cuáles son ellos? ¿O por qué es lo que nos tenemos que preguntar? Un ejemplo es esa revolución comercial, que hoy vemos la camiseta del Che Guevara en todos lados. Ahí tenemos algo que era totalmente periférico, llegó un momento que se hizo totalmente parte del consumismo. Podemos ver cómo, no sé quién de ustedes tiene Netflix, pero si han observado la evolución de Netflix en los últimos 8 años, lo que sea, hay discursos de feminismo, de antirracismo y demás, que de a poco van entrando al mainstream cuando tenemos, cuando ese centro descubre que puede hacer comercio con lo otro. Entonces, de repente hay mil y un remeras sobre feminismo, y hay mil y un remeras como por ejemplo la película de Wakanda y demás, que está muy buena la película por todo lo que visualiza y muestra actores talentosos que quizás de otra manera no tendrían una oportunidad de estar en la pantalla grande, por ejemplo, ¿no? O estar en canales o servicios como Netflix. Pero siempre hay lo más riesgoso de todo esto, todo lo que hoy en día sea periferia, probablemente no esté en Netflix o en cualquiera de estos medios, pero llegado un momento que se empieza a hacer ruido y empieza a rasgar la sociedad y a rasgar eso que el Estado impone y empieza a verse que hay más y más y más y más, de repente pasa a ser absorbido. Entonces siempre tenemos que desconfiar. ¿Por qué eso está siendo absorbido? ¿Por qué eso está siendo aceptado? No que esté mal, o sea, está perfecto y está muy bueno que existan este tipo de series, de películas, de novelas, de lo que se le ocurra, de literatura, etc. Nuevos espacios y demás.
pero tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó que esto fue aceptado? ¿Qué cambio hubo en la sociedad que ahora esto es parte de lo que sí se puede hacer? ¿No? Y tenemos, bueno, la idea siempre esa de nosotros versus los otros. Eso es muy lamentable, pero en Uruguay nosotros tenemos siempre la idea de, como se le dice a la gente pobre, que incluso se le dice los planchas o de bajo eh, estado económico, como quieran decirle, tenemos que decimos los Brian, las Jenny, las Jessicas o lo que sea, ¿no? Esa manera despectiva de hablar de la otra persona, de nosotros versus los otros, lo que estamos en el centro versus lo que están en la periferia, hace que la persona que está en la periferia, eso no lo tengo por acá el libro, pero otro libro que habla sobre cómo los humanos nos comportamos como tribus, eh, hace que la persona que está en la periferia, cuando viene a la sociedad, a la alta sociedad, va al centro a hacer una compra, por ejemplo, y acá estamos también hablando de periferia geográfica, esa persona, porque soy el Jenny, el Brian o la Jessica, o la Jenny, mejor dicho, esa persona no se siente parte de eso. Entonces yo, ¿cómo voy a respetar tu realidad si vos a mí no me respetás? Porque aparte siempre escuchamos por ahí los grandes peleadores de la moral que dicen, hay que dar respeto para exigir respeto. Qué bien. Entonces, vos, ¿cómo estás mostrando tu respeto a alguien que ya lo calificaste de Jennifer o de Brian? ¿Dónde está ese respeto que tanto decís que das para recibir? ¿No? Entonces, ese estado y esa realidad ficticia también nos hace ver y creer que hay un nosotros versus los otros. Y el gran problema que tenemos es que, por ejemplo, cuando estamos en la clase media, tenemos que entender que el Estado son ciertas personas que tienen ese poder. Por ejemplo, están los políticos y demás, todas esas instituciones que mantienen el Estado. Y en esas instituciones muchas veces está la gente de clase alta. Son dueños de los medios de prensa, fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos y demás. No sé si hay un momento de poner esto, pero bueno, casi. Nosotros, como no estamos tan convencidos de que somos parte de nosotros y no de los otros, empezamos a defender a ese sistema, que la Jenny no se meta en donde a mí me corresponde estar, y no vemos que nosotros ante la mínima crisis económica podemos pasar a ser parte de los otros, como pasó en Uruguay en el 2002, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en tantos lados. Entonces hay que tener cuidado siempre de qué creemos que es, qué somos, qué pasa, qué lo que sea. Novela policíaca, continuamos. ¿Qué otra cosa pasa en el siglo XIX que permite la existencia de la novela policíaca? Es que se crea el psicoanálisis. Y con el psicoanálisis surge, por ejemplo, el diagnóstico de la paranoia. Entonces, si nosotros vemos por ejemplo, hay una serie en Netflix que se llama Outlander, que habla del siglo XVIII, si no me equivoco, previo a la existencia del psicoanálisis. Un día la estaba mirando, y para que vean por qué no deben mirar películas conmigo o series, el personaje principal, Jamie, le dice a otra persona, pero fulanito, que había hecho no sé qué cosa, es un psicópata. Si no mal entiendo, una persona de esa época jamás podría haber usado esa palabra porque no existía esa idea de psicópata. Bueno, lo mismo con la paranoia. ¿Y por qué es importante la paranoia como tal? Boltanski describe a la paranoia o al paranoico como esas personas que prolongan en las circunstancias ordinarias de la vida la investigación más allá de lo razonable. Es la persona que se empieza a preguntar, hoy cuando fui al supermercado, ¿por qué estaba el policía parado ahí? ¿Y por qué el policía, cuando yo salí del supermercado, tiró el cigarro al suelo, lo pisó con el zapato y me miró? ¿Y por qué cuando yo llegué a la esquina pasó un patrullero? ¿Y por qué? 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 No se preguntan que quizá el patrullero andaba en forma rutinaria pasando por allí o no sé. Entonces, el paranoico tiene esa característica. El detective tiene la misma característica. El detective de la novela policial o policíaca
tiene que ser, o es, por decir, un paranoico que aceptamos. Es una persona que va a, a un bar o a donde sea y encuentra un vidrio roto y ya empieza a hacer asociaciones. Y de repente sale a la calle, imagínense en aquella época, y encuentra que hay un carruaje al cual se le escapó el caballo. Y sigue investigando y encuentra que el caballo fue dejado no se sabe dónde. Y sigue investigando y encuentra que en una granja pasó tal cosa. Entonces empieza a atar cabos y es que el criminal se escapó del bar, rompió un vidrio, robó un caballo, huyó, lo tiró lo dejó tirado en otra parte de la ciudad, no sé. Pero toda esa vinculación de un hecho con otro, con otro, con otro, en cierto aspecto, que son hechos que quizás no tengan vinculación ninguna, porque, por ejemplo, a usted le puede parecer muy lógico lo que yo acabo de explicar, pero pueden no tener vinculación ninguna. Puede ser que el dueño del caballo, del carruaje, se emborrachó, no ató bien el caballo se escapó, alguien más lo agarró al ver un caballo suelto en la ciudad y lo ató a un poste. Fin de la historia. Pero el relato policial requiere que no, que todo eso explique por qué pasó el crimen. Por ende, requiere un poco de la paranoia. Como decía, el investigador de las novelas policíacas actúa como un paranoico. Y después tenemos otro problema, que la novela policíaca crea un nuevo lector, un lector que antes no existía. Eh, y esto lo dice Ricardo Piglia citando a Borges. Si yo a alguien le digo que El Quijote de Cervantes es una novela policíaca, entonces esa persona empieza a leer El Quijote y dice, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. La persona dice, ¿por qué no quiere acordarse? Esa pregunta, cuando no estamos leyendo la novela policíaca, no tiene ningún sentido de hacerla. Por supuesto, en el caso de que estamos con esa mentalidad, con ese nuevo lector que crea la novela policial o policíaca, empezamos a hacernos todo ese tipo de preguntas. Y empezamos a hacernos ese tipo de preguntas en nuestro entorno, cuando miramos tele. El otro día veía la declaración de un político latinoamericano, no importa quién, que hablaban de los casos de coronavirus y decía en su declaración, le estamos dando los números de la verdad, o reales, o algo así, porque acá siempre damos los números reales. Ahora pregunto yo, ¿por qué, si siempre da los números reales, tenés que aclarar que siempre da los números reales? Entonces, esa manera de preguntarnos, de decir ese porqué de todos esos detallecitos, en parte ese es el nuevo lector que genera la novela policíaca. No quiere decir esto que las personas antes no se hicieran preguntas, por supuesto que antes se hacían preguntas, pero acá esto nos lleva a que sea parte del cotidiano, porque en nuestra sociedad, la sociedad post-siglo XIX, la sociedad con un Estado, nación y demás, las cosas ya no se explican por milagros. Ya no vale o no sirve o no alcanza decir fue un milagro, fue un espíritu, fue un hada, fue una bruja, está el demonio, está maldecida. No, no pasa eso. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Aparte, miren esto que interesante. Borges se encarga de traducir a Poe y a varios de los escritores de novela policíaca porque él necesita en Argentina tener un público capaz de entender los relatos que él quería escribir. Entonces, o sea, esto es como el plan de la mente maestra más increíble. Primero traduzco estas novelas, las introduzco al mercado, al público argentino o rioplatense, y luego empiezo a escribir como La muerte y la brújula, por ejemplo, de Borges y otros relatos, ¿no? O los casos de Don Isidro Parodi, que escribe con Bioy Casares. Entonces, este tipo de novela o este tipo de relato requiere una realidad, un público que antes, como he dicho tantas veces ya, no existía. Antes del siglo XIX no existía. Entonces, cuando empieza a haber ese orden y de repente veo un enigma, una ruptura del orden, ahí trato de explicarlo. Por ende,
Necesito todos esos elementos nuevos que antes no estaban. Y ya creo que medio ir terminando está lo que es la lógica de aducción. Que, si no me equivoco, hay una científica de la computación argentina, Verónica Dahl. Ella es una de las pioneras de la programación lógica y ella escribió muchísimo sobre la lógica de la abducción, que no es mi experiencia, no soy experto ni nada en esto, así que si quieren saber, pregúntenle a ella o lean los libros de ella. Entonces, ¿qué pasa con la lógica de la abducción? Para los que son programadores, esto es muy común cuando nosotros tratamos de debuguear, cuando tratamos de encontrar errores en el código. Pero es en sí lo que hace un doctor, lo que hacemos en el diario vivir es que nosotros llegamos a una conclusión y luego hacemos la deducción que aprueba la conclusión. Entonces, muchas veces o se nos hace creer que todo sucede en la ciencia en base a deducción de hecho más otro hecho, más otro hecho, más otro hecho. En realidad lo que está pasando es que alguien ve algo raro en la realidad. Humberto Eco, si no me equivoco, cuando explica esto, habla de Kepler observando los planetas. Y eso que irrumpía ahí, dice, esto debe ser porque el movimiento de los planetas es así o así. Luego empieza a hacer todas las observaciones que conducen a. Sí, luego hay una deducción, pero al principio tenemos esta lógica de abducción. ¿Y por qué se llama abducción? Que se puede traducir como rapto, como cuando se rapta a una persona o algo, ¿no? Este concepto fue creado por un lógico americano, o sea, estadounidense, en el siglo XIX también, que creó, es uno de los fundadores de la semiótica, se llama Peirce. Y básicamente esta idea viene, o esta metáfora que utiliza, es porque uno rapta o abduce de otra disciplina algo para mi disciplina. Entonces por eso es que hablan de esa lógica de abducción, que es 100% la lógica de la novela policíaca. Lo que tiene la novela policíaca es que ya el escritor ya sabe el final, ya sabe quién es el criminal. Lo único que escribe son los pasos con los cuales se llega a explicar por qué tal cosa es el criminal. Es todo lo que está haciendo el relato. No, creo que son los asesinatos de la calle Morgue o algo así, que escribe Poe, que pasa en París, donde hay un crimen y todo el mundo se pregunta qué pasa, se empiezan a buscar sospechosos y a ver quién hizo y quién no hizo y qué dejó de hacer. Y al final se concluye que había sido un gorila de un circo, creo que había llegado al pueblo, a la ciudad, mejor dicho, y había cometido todos los crímenes. O asesinado a esa persona. Porque un animal cometiendo crímenes como que tampoco encaja, ¿no? Pero bueno, lo importante es que todos estos pasos son lo que llevan a que esa novela policíaca tenga esa forma tan estricta y esa lógica que continúa y demás. Requiere, como digo, ese orden, algo que irrumpe y cómo explico que eso irrumpió en el orden que antes estaba y cómo vuelvo el orden a su estado natural, digamos. Ya no hay un enigma, no hay nada roto. En realidad, eso pasó porque todo esto pasó antes. Para yo decir, esto tiene esta causa, esta otra causa, y así sucesivamente, necesito un orden. Acá me dicen que acabo de contar el final de los crímenes de la calle Morgue. Y sí, los finales no existen. Ya están. Spoiler alert, tendría que haber dicho. Entonces, bueno, como ya ven, siempre se necesita esa regularidad social. Siempre se necesitan esos estereotipos. Sin estereotipos, como decir, si yo fue un criminal, fue alguien de clase baja, que afanó, iba a decir, que robó a alguien de clase alta y demás. Ahí que tenemos estereotipos que se nos están poniendo para que nosotros entendamos todo. Y bueno, para terminar, si tienen preguntas déjenla acá, si no me las pueden hacer más por Twitter, Old Sound como saben. Lo real es todo aquello que digamos que podemos responder con esta pregunta. ¿Qué cosas realmente existen si desaparecen los humanos? Si en un momento desaparecieran los humanos, ¿qué cosas seguirían existiendo?
Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y la pregunta con la que los invito a que miren el mundo de ahora en más. No porque para que salgamos a pelear contra todo el mundo ni nada que se le parezca, pero entender eh, todos esos órdenes sociales que se nos están imponiendo. Hoy en día, si miran las noticias en Estados Unidos, lo van a ver. Eh, Muchas personas, cuando se ven actos de violencia cometidos desde la policía hacia la población negra, se preguntan, ¿algo habrá hecho? ¿Habrá hecho tal cual cosa? ¿Habrá violado la ley? No sé. Como si la ley o la realidad justificase castigar a alguien sin, por ejemplo, haber un juicio. Entonces, o vemos gente que cuando pasa un linchamiento virtual en Twitter, se dice, no, eso no puede ser así, necesitamos que hayan juicios. No puede la gente ir a hacer linchamientos. Que por cierto, la palabra linchar viene del trato que se le daba, de cómo se maltrataba a las personas negras en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nosotros aceptamos y justificamos muchas veces esas cosas? Porque tenemos todas estas cosas que tenemos en cierto aspecto de adoctrinamiento social, llamémosle. Podemos discutir 25 horas si está bien, si está mal, si se define por penal, como dice la canción, no sé. Pero bueno, cuestionense o cuestionémonos por qué, qué cosas realmente existen si desaparecen los humanos. Eso sería la pregunta del día de hoy. Y termino con una frase de Humberto Eco, que él pregunta el árbol o el laberinto. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros desde chicos se nos enseñó a clasificar todo. Sos un mamífero, no sos un mamífero, sos animal, sos vertebrado, invertebrado, planta, lo que sea. Todas las cosas que hemos categorizado. O somos más como un laberinto, donde están todas las cosas interconectadas, como dice Humberto Eco, donde encaja el ornitorrinco. O sea, cuando se surge el ornitorrinco que pone huevos, pero que a su vez es mamífero, que tiene pico de pato, que anda bajo el agua, ¿dónde encaja en ese árbol? ¿Por qué? Porque hemos creído desde la época de Aristóteles que todo tiene que ser un árbol. Y así que en base a ese árbol tenemos clases sociales, tenemos los que son políticos, los que no son políticos, los que son parte de la ley y el orden, los que no lo son. Los que son parte de la ley y el orden pueden aplicar estas cosas, los otros no lo pueden aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensemos en estas dos cosas. ¿Qué cosas realmente existen si desaparecen los humanos? ¿Y qué cosas pasarían si empezamos a ver la interconexión de todo y no tanto verlo como un árbol separado? Acá nos dicen uno, Tinit, que creo que es Tintín, supongo, si no me equivoco, ¿quién es? Dice, me gustaría que trates más el tema de la prensa, el rol del arte en estas cuestiones de preguntarnos qué habría o sentiría el mundo sin humanos para los próximos exordios. Sí, es un tema muy interesante de hablar. Tocaría temas muy importantes como qué es la creatividad, qué es la inteligencia, cuántas cosas que nosotros los humanos damos por sentado, porque las vemos desde un punto de vista 100% humano. Estamos viviendo desde el punto de vista humano y ahí definimos que eso es inteligente y que no los delfines cuando salen a cazar a otros peces que lo hacen todo en equipo el trabajo, no son inteligentes, nosotros sí, por ejemplo. Entonces sí, es un muy buen tema para próximas charlas. Así que bueno, gracias por haber estado. Como saben, Twitter All Sound, me pueden dejar preguntas allí. Y esto fue lo real versus la realidad. Muchas gracias.